a mí me impacta mucho cómo mi Señor nos dejó la bendición de la Biblia, hermano, de la palabra, para explicar lo inexplicable. Amén. Y de alguna manera, ustedes saben, mis amados hermanos, y tú que nos escuchas, Dios nos deja formas y figuras para poder entender qué es lo que Él desea de nosotros. Y Él lo tiene que hacer porque no hay otra manera. Si Él nos hablara, hermanos, en un nivel más alto, no pudiéramos entender. Amén. Y Él nos muestra con figuras, historias, hermano, con que cualquier hermano viene y nos habla. Papá nos habla a través de ellos. Y estamos viendo, hermano, lo que es un tema, perdonen la palabra, hermano, exquisito, hermano, Amén, que son las amén. jornadas del cristiano, las salidas, hermano, del pueblo de Israel, hermano, de Egipto. Y todos hemos escuchado esas historias, hermano, cómo fue que mi Señor abrió, salió y qué fue lo que hizo. Pero lo tremendo es de que antes de hacerlo, mi Señor, hermano Jaime, hermanita Flor, dio especificaciones de lo que Él quería Amén, amén. y de lo que Él estaba buscando, y Él está pidiendo, hermano, únicamente obediencia. Aleluya. Entonces, hermano, porque el tiempo pasa corriendo y vamos en el nombre de Jesús a poder transmitirle el mensaje. Si ustedes me acompañan, por favor, a Apocalipsis 22:12, vamos a comenzar de lleno, hermano. Y dice, consagrándose obtendremos un mayor galardón. Amén. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Bueno, hermano, comenzando, vemos de que la recompensa que tiene mi Señor, hermano Jaime y hermanita Flor, está con Él, porque dice, mi recompensa está conmigo. Así es. Amén. Ok, entonces para todos aquellos que creen que aquí se vive lo malo y lo bueno y otra vida es diferente, hermano, tenemos 2 de Corintios 5:10. Y mire lo que dice la palabra de mi Señor. Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno, sea malo. Entonces, si mi Señor, hermanito Jaime, está diciendo que Él viene y su galardón está con Él y viene a recompensar, entonces está hablando, hermano, que tiene que venir Él para darnos ese juicio, para juzgarnos, y va a juzgar ya sea la buena obra y la recompensa, hermano. Y si hizo algo malo, hermanito Jaime, pues va a tener un castigo. Amén, sí, hermanos, es bien interesante y es bien hermoso este tema, y también bien extenso. Y sí, eso es algo bien hermoso, este versículo. Si ya nosotros lo analizamos y a la luz de la Escritura, todo lo que también en la palabra de Dios nos dice acerca de la venida del Señor Jesucristo, acerca de que Él va a venir por su iglesia. Entonces yo me ponía a pensar que este versículo dice, yo vengo, dice, pronto y mi recompensa está conmigo. Entonces quiere decir que para los hijos de Dios, y podemos ver que consagrándonos, dice, tendremos un mejor galardón. Quiere decir que al consagrarnos, entonces la recompensa, el premio va a ser nuestro Señor Jesucristo, verle a Él. Él es el premio, la recompensa que cada uno de nosotros va a obtener si nos consagramos. Entonces, por eso es que podemos ver que la palabra de Dios nos dice mucho con versículos, con ejemplos, como se llama Navarro, con figuras, que tenemos que consagrarnos. ¿Para qué? Para poderle ver cara a cara. Amén. Y como si ustedes ven, mi Señor le habló a Moisés y le dijo, ok, vas a hacer esto y yo voy a venir en la noche y voy a traer, ustedes saben la historia, va a venir, voy a traer muerte para las primicias, no solo para los niños, para los animales, pero Él vino, yo voy a venir, y mi Señor está diciendo, yo vengo pronto. Y antes de decir, hermano, yo vengo pronto, entonces la venida de Cristo, así como fue el Espíritu Santo que mi Señor bajó y liberó a su pueblo en aquel entonces. Entonces, esta noche, hermanita Flor, viene mi Señor y dice que mi Señor, así como está diciendo, y vimos, ¿verdad? Vamos a ser juzgados en nuestro cuerpo, hermano, nuestras obras. Entonces, hermano, dice, mientras que ha sido en una versión, dice, mientras que estaban revestidos en su cuerpo. Entonces está dando la pauta y está hablando, por eso es de que me gusta decir eso en figura, porque eso fue antes. Y tú puedes decir, mi amado hermano, sí, hermano, pero eso fue antes, amén. Pero ahorita mi Señor está diciendo que Él viene pronto y está buscando específicas cosas en tu corazón y en tu vida que vamos a poder especificar. Entonces, hermanita, ¿qué dice mi Señor en Éxodo cuando le habla a su pueblo? Amén. En Éxodo 12:1 dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Éxodo 12:2 dice, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Amén.
Mire qué tremendo. Entonces le está diciendo, va. Dice, en el principio de Moisés salió de la tierra de Egipto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi Señor dice por supuesto, vamos a estar exponiendo Éxodo de 2, hermanos, si lo puedes tener todavía a la mano, del 1 al 28. Pero viene y dice que estos son para los hermanos que dicen que no necesitan venir a la iglesia, no necesitan pastor, porque ellos son salvos. Hermano, mi Señor, si tú te das cuenta, y hermanito Jaime, él hubiera podido bajar y hablarle casa por casa, y vamos a ver que él trató casa por casa. Pero antes de llegar a casa por casa, él tuvo líderes. Amén. Entonces, hermano, a la hora de que ellos llegaron y dieron las órdenes del pueblo, el pueblo se sujetó a la orden que le dieron a Moisés y Aarón. Entonces, hermano, yo he escuchado hermanos que dicen que somos fanáticos los que venimos cuando hay culto y cuando hay servicio. Pero si tú te das cuenta, como un niño necesita ser corregido momento a momento, porque Amén. no ha podido vivir lo suficiente para saber. Amén. Hermano, y yo te puedo asegurar que no nos alcanzan 300 años para poder llegar a la perfección de Cristo hasta que mi Señor venga Amén. y nos enseñe. Entonces, hermano, necesitamos esa comunión con líderes, como le habló a Moisés. Y si ustedes se dan cuenta, en Efesios, hermano, Efesios 4:11, dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, otros profetas, evangelistas, a otros pastores, maestros. En el 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y edificación de Cristo. Lo que hizo mi Señor en el tiempo del Éxodo fue, mandó a los líderes a capacitar a su pueblo, a enseñarle qué era lo que mi Señor quería. Amén. Para entonces poder ser contados como pueblo escogido de mi Señor. Claro que mi Señor los escogió, pero Él quería ver obediencia. Hermanito Jaime, es bien importante poder estar sujetos y prestar nuestro oído a nuestro pastor. No, y perdón, mi pastor dijo algo bien tremendo este fin de semana, en un retiro glorioso que tuvimos. Él dijo, hermano, si tu pastor te habla de Cristo, Cristo viene, Cristo salva, Cristo es el único, estás en una doctrina sana, porque Él es el único que puede restaurar todo, hermano, Amén, hermanito amén. Jaime. Amén. Sí, es bien interesante, bien importante entender que sabemos que Dios es un Dios de orden. Y aquí podemos ver las instrucciones que Dios estaba dando a Moisés y a Aarón para la preparación de su pueblo que iba a salir de Egipto. Entonces podemos ver que hubo un orden específico que le dijo a Moisés que tenían que cumplir específicamente previo a la salida. Entonces, como también dice en Efesios que el Señor, dice, Dios puso a hacer unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar. Y ese es el problema que hoy en día a mucho pueblo, mucho hijo de Dios pasa problemas. ¿Por qué? Porque no se quieren sujetar a los ministros. ¿Por qué? Porque sí, la salvación, ya todos tenemos la salvación, pero tenemos que respetar las jerarquías, tenemos que respetar la cobertura, por donde nosotros estamos siendo capacitados. Y eso es algo que Dios quiere ver, como decía el hermano Dardo al principio, la obediencia. Porque la palabra dice, si no obedecemos, dice, no me recuerdo el versículo, pero si no obedecemos a las leyes de este sistema, de este mundo, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? Que aún Amén, siempre no amén. miramos, ¿verdad? Exacto, correcto. Entonces es bien interesante cómo podemos ver aquí en figura cómo Dios estaba preparando a su pueblo para llevarlo a esa tierra prometida que Él había prometido. Entonces, de la misma forma, hoy nosotros, como hijos de Dios, estamos siendo capacitados por nuestros líderes, por nuestros ministros. ¿Para qué? Para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Amén, sí, ¿no? Y la verdad, hermano, y nosotros tenemos una situación, perdón, hermanos, una situación mejor aún. Porque si mi Señor hubiera venido a preguntarnos o a ver cómo vivíamos antes de conocernos, hermano, yo te apuesto que no hubiéramos entrado ninguno a ese grupo predilecto, a esa familia escogida. Amén. Y así como ellos, mi Señor vino y Él no vio lo que habían hecho antes de Cristo, antes de su llegada, antes del exilio, antes del éxodo. Él vio lo que estaban haciendo y los preparó para que lo hicieran después. Pero Él en ese momento de la liberación quería ver la obediencia. Hermano, y nosotros, el tiempo es una situación bien difícil, hermano, que estamos viviendo. Y mi Señor nos está diciendo en Apocalipsis que Él ya viene pronto. Hermano, si Él nos está diciendo esta noche, hermano, tú que nos ves, que papá viene pronto y va a recompensar. Hermano, yo hablaba con mi hermanita Flor unas semanas atrás, una recompensa.
Es algo que si tú te encuentras un perrito y dan recompensa, tú lo encontraste, vas, lo devuelves y te dan dinero. Es algo que no Amén. hiciste, es algo que no trabajaste. Amén. Y Él vino y Él ya trabajó, hermano, Él ya te liberó. Solo es que nosotros pongamos de nuestra parte para poder llegar a ser parte de eso. Entonces, miremos como dijo mi hermanita Flor en Éxodo 12:2, dice principio de los tiempos. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Entonces, miren cómo está diciendo, no importa el tiempo que hayas estado en Egipto o que sea el mes de mayo, pongámosle mayo. Está diciendo, hoy va a ser el principio del año. Hermanita Flor, ahí nos está tipificando nuestro nuevo nacimiento en el Señor. Amén, así es. Eso es bien maravilloso, ¿verdad? Porque Jesucristo dice la palabra de Dios que Él es el principio y el fin. O sea que en Él empezamos y en Él terminamos, ¿verdad? Y el nuevo nacimiento se trata de eso, de que nuestra vida antes de Jesucristo, como este pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿verdad? Eso no le interesa al Señor, como decía hermano Eduardo. Lo que le interesa al Señor es en el momento que tú le dices sí. Y en el momento en que tú le dices, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi suficiente y único Salvador, entonces Él viene y empieza una acción en tu vida que es la acción de la regeneración. Entonces cuando empieza esta acción de regeneración, que es el nuevo nacimiento en el creyente nuevo, ¿verdad? Por decirlo así, nuevamente, la palabra nos habla que Jesús le dijo a Nicodemo, porque Nicodemo tenía la duda, y quizás tú que nos estás viendo tienes alguna duda de qué se trata el nuevo nacimiento, porque yo también en algún momento no lo entendía. Pero el nuevo nacimiento, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para poder ver el reino de Dios, para poder ganar ese galardón que estaba hablando mi hermano Eduardo, para poder ser obedientes como el Señor le hablaba a Moisés y a Aarón, le decía que le dijera al pueblo qué cosas Él necesitaba que hicieran. Amén. Y luego los escogió como líderes, para que nosotros podamos entrar a esa situación, ver cómo es que trabaja el reino de Dios aquí en la tierra y cómo ese mismo reino va a trabajar allá en los cielos, en nuestra futura tierra, en Canaán, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que nacer de nuevo. Y si no nacemos de nuevo, no comienza ese acto de regeneración en nuestra vida, entonces no vamos a poder entender el por qué. Por eso decía mi hermano Eduardo, muchos preguntan, ¿y por qué yo debo de ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que someterme a las autoridades que están en la iglesia? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que un pastor dice? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que un anciano me dice? Si ya soy salvo. Si ya soy salvo. Pero ese es el orden que papá dejó establecido dentro de la palabra. Y en aquel entonces, como no había Biblia, Dios mismo le hablaba a Moisés y a Aarón y le daba las instrucciones para el pueblo. Ahora hay la palabra de Dios. Y si tú eres creyente y empiezas a leer la palabra de Dios y empiezas a congregarte, empiezas a escuchar lo que el ministro tiene para decirte, entonces tú empiezas a obedecerlo. Tú vas a empezar ese ¿cómo se dice? Proceso de regeneración, y tú vas a poder llegar entonces a entender por qué el Señor puso ese orden estipulado para la vida de cada uno de nosotros. Amén. No, qué tremendo, hermano. Entonces, sí, la verdad, yo te digo en esta noche, hermano, si tú crees, mi Señor está diciendo que si reconoces, amén, que lo reconoces a Él, amén, este va a ser tu nuevo día, tu principio de mes, aleluya, tu principio de año. Amén. Sí, mi hermana Flor dijo algo bien tremendo. Si tú tienes una Biblia y no crees mucho porque te contaron que tu abuelita, que tu familiar, yo te digo, hermano, porque yo lo viví. Yo amén, te reto, hermano, acepta este reto. Agarra tu Biblia, aleluya, pide una prestada y dile a mi Señor que te hable literalmente a amén, ti. Amén. Como le habló a Moisés y a Aarón. Amén. Porque mi Señor te está diciendo que hoy puedes, amigo, hermano que estás alejado, hoy comienza, si te aleluya, pones a cuentas con Él, un nuevo día, un mes, un año. Amén. Porque Él te está separando y te está tendiendo su mano poderosa, aleluya, para sacarte del pueblo como esclavo. Gloria a Dios. De este mundo. Amén. En el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Amén. Hermano, todos yo he escuchado que dicen hay un solo Dios. Sí hay un solo Dios. Pero solo hay un camino, hermano, amén, para llegar a ese Dios. Amén. Nadie más y ningún otro camino vas a encontrar a un hombre que se derramó. Dice una versión, se vació en la cruz. Así es. Por ti y por mí. Aleluya.
Y mediador significa que Él está haciendo, Él está como cuando tiene secuestrado a alguien y está el malo y le está pidiendo al bueno, pide a alguien que esté en medio negociando. Cristo está pidiéndote que abras tu corazón esta noche, que Él quiere ser el mediador en tu vida. Gloria a Dios. Así como esas personas pasaron más de 5 o 6 generaciones, hermanos, siendo esclavos. Esta noche hoy puede liberarte de la esclavitud del mundo. Amén. Ustedes, hermanos, no se han preguntado por qué a veces no podíamos dejar antes de Cristo, hermano. Yo siento algo bien tremendo aquí en la cabina, hermano. Está bien tremendo. Aleluya. Tú te has preguntado, hermano, por qué muchas veces no has podido dejar aquello que te estorba en tu corazón. ¿Y sabes por qué es? Porque no has permitido que la voz de Dios hable a tu corazón y puedas liberarte de la esclavitud. Amén. Aleluya. Pero viene mi Señor y en Éxodo 12:3 dice que tienen que tomar un cordero. Ya mi Señor empieza, hermano, a darle. Y dice, yo te voy a liberar, pero tienes que serme fiel. Aleluya. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Dice en Éxodo 12:3, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas. Un cordero por cada casa. Y dijimos al principio que mi Señor tenía líderes que hablaba a congregación, pero papá es un Dios de familias. Aleluya. Amén. Amén. Y Él no solo quiere que seas pastor o que seas un líder o como este privilegio inmerecidos que tenemos mis hermanos y yo de estar aquí. Tú que estás en tu casita, madre, que luchas por tu familia, tú puedes tomar el cordero. Padre que estás luchando solo, no te sientas solo, tú puedes tomar el cordero. Dice que mi Señor dio un cordero personal. Amén. Amén. Pidió un cordero por casa. Y déjame decirte que este cordero, hermano, es Cristo Jesús. Aleluya. Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús. Estamos hablando de Juan el Bautista, que venía hacia él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Amén. Hermano, si esa familia mi Señor le dio el 10 de este mes, le está diciendo, si fue el 10, no fue el 8 o el 9 que le dijo, fue con días de anticipación. Así es. Entonces, hermano, Él está diciendo, esta noche tú tienes ese cordero. Tú puedes extender tu mano y decir, yo quiero ese cordero de los que están hablando la palabra en Éxodo. Porque dice que Jesús cargó tus pecados y los quitó, te quitó ese peso de encima. Seguimos viviendo en esta tierra, hermanos, con penas. Así Amén. es. Hermano, tú tal vez reconociste hace 5 años, no sé cuánto tiempo, mi Señor, hace cuánto tiempo llegó. Y yo me recuerdo, hermano, que cuando papá llegó a mi corazón, yo tuve que seguir pagando renta, tuve que seguir pagando. Pero ya había alguien en quien poner nuestra confianza. Amén. Amén. Aleluya. Y ellos en este momento, hermano, lleven a ese momento su imagen. Ellos habían pasado siendo esclavos por 5 o 6 generaciones. Amén. Y le están diciendo, este es el momento de tu liberación, Israel. Amén. Amén. Solo ven y toma el cordero. Hermano, la sangre de Cristo, dice Efesios 1:7, derramó en su muerte, pagó el rescate para liberarnos del pecado. Que Dios, es decir, Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas, hermanito Jaime.